Muy bien, pues vamos a iniciar entonces en esta primera clase. Vamos a hablar un poquito sobre pues el concepto de ecuación diferencial. Vamos a comenzar a, eh, a trabajar con esta presentación. Entonces, veremos algunos preliminares. Voy a citar por ahí algunas definiciones de los autores de estos libros que ya he mencionado. Por aquí tenemos el SIL, este otro que es muy bueno. Eh, bueno, me ha gustado mucho para la introducción. Le voy a pedir a alguno de ustedes que me ayude a leer esta primera parte, este primer párrafo, por favor. ¿Quién quisiera apoyarme? Yo. Adelante. Las leyes del universo están escritas en el lenguaje de las matemáticas. El álgebra es suficiente para resolver muchos problemas estáticos, pero la mayoría de los fenómenos naturales más interesantes involucran cambios descritos por ecuaciones que relacionan cantidades que cambian. Muy bien, muchas gracias. Qué bonito lees. Entonces, como le decía su compañero, em, hay problemas estáticos que pues podemos resolver con el álgebra. Por cierto, este es una cita textual de el libro de ecuaciones diferenciales de Henry Edwards y David Penn. Sí es cierto que ustedes en sus cursos, digamos, incluso de álgebra, han trabajado sobre problemas de aplicación, porque por supuesto que a estas alturas de su carrera ya han resuelto problemas, digamos, o han usado las matemáticas para resolver problemas de aplicación. Entonces, ¿por qué estudiar ecuaciones diferenciales? Bueno, pues porque nos va a permitir eh, hacer también la solución de algunos problemas de aplicaciones, o sea, plantear soluciones em, sobre todo de cantidades que se encuentran en constante cambio. Ajá. Se van a dar cuenta cómo es que una ecuación diferencial nos puede describir un fenómeno eh, que tiene estas características. Llámese de cualquier naturaleza ese cambio, ¿no? O sea, puede ser un cambio con respecto al tiempo, por ejemplo, con respecto a cualquier otra variable. Em, y es muy interesante cómo es que pues esas suposiciones que vamos haciendo sobre el fenómeno se van acomodando en la ecuación diferencial. ¿Ok? Esta es una frase muy bonita. Las leyes del universo están escritas en el lenguaje de las matemáticas. ¿Ok? Entonces, cada uno usará estos modelos más adelante, ya cuando estén, por supuesto, en sus webs más avanzadas. Y van a usar las matemáticas y las ecuaciones diferenciales para modelar situaciones diversas. Bueno, voy a leer una más. Dice, muchos procesos en la naturaleza parecen ocurrir al azar y sin ningún orden. Están en realidad pues gobernados por leyes físicas francamente visibles o que no lo son tanto. Algunas se desconocen, algunas se van descubriendo y los modelos o estas leyes físicas al principio son quizá modelos muy burdos, por así decirlo, ¿no? Y conforme avanza el conocimiento y la ciencia, pues estos modelos se van refinando, cada vez consideran más variables, menos restricciones, digamos, ¿no? Entonces, algunas leyes, pues, digamos, o vivíamos bajo algunas leyes físicas que no se entendían, se suponían que tenían otra naturaleza, ¿no? Otra naturaleza eh, que no se podía explicar. Pero bueno, conforme ha pasado el tiempo, muchos científicos logrado hacer esa descripción, ¿verdad? Del mundo a través de las matemáticas. Dice, ya sea que las percibamos o no, estas leyes están ahí, rigiendo en forma coherente y predecible lo que parecen ser eventos ordinarios. Entonces, una de las
de las bellezas, digamos, de estas ecuaciones diferenciales es que nos permite también hacer esa eh, predicción. Ujú. Eh, por eso es que a veces se plantea una ecuación diferencial a partir de lo que se conoce inicialmente y se puede extrapolar, se puede eh, predecir, a menos a grosso modo, lo que va a ocurrir, ¿no? En el tiempo, tal vez. La mayoría de ellas están bien definidas y bastante entendidas por los científicos. Esto permite predecir el desarrollo de un evento antes de que realmente suceda. No, no siempre es así, pero bueno, en algunos casos. O estudiar matemáticamente diversos aspectos de un evento, sin necesidad de realizar experimentos costosos y prolongados. A lo mejor con un modelo matemático ustedes pueden ver cómo se comporta algún fenómeno de la naturaleza y que pues puede explicar algunas cosas que se observan o pueda decirnos qué ocurriría si tal cosa, ¿no? Entonces, a partir de un modelo matemático. Aquí cito a los autores. Bueno, entonces vamos a adentrarnos en la definición de una ecuación diferencial y he colocado aquí tres ecuaciones diferenciales de las que yo quiero que más adelante ustedes me digan qué elementos encuentran en común. Ajá. Em, ¿Qué elementos tienen? Porque más adelante ustedes van a identificar expresiones matemáticas que son ecuaciones diferenciales y aquellas que no lo son. ¿Cómo lo van a lograr? Con ayuda de las definiciones que nos dan estos tres, digamos, tres autores, tres libros, ¿no? Que vienen en parejas. Bueno, el primero nos dice una ecuación diferencial, perdón, una ecuación que incluye las derivadas de una o más funciones se llama ecuación diferencial. Ahí hay elementos que ustedes tienen que identificar. Entonces dice una ecuación que incluye las derivadas de una o más funciones. Se llama una ecuación diferencial. Pero vamos con el segundo bloque. Dice una ecuación que relaciona una función desconocida con una o más de sus derivadas. Se llama ecuación diferencial. Entonces ahí, entre la primera definición y la segunda ya hay elementos en común. Ahorita me van a decir cuáles son. Bueno, Sil nos dice, se dice que una ecuación diferencial es cualquier ecuación que contiene las derivadas de una o más variables dependientes con respecto a una o más variables independientes. Yo quisiera que ustedes me dijeran, ¿qué tienen en común estas definiciones? ¿Qué elementos debería de tener una ecuación diferencial? Una ecuación para hacer ecuación diferencial. A ver, ¿quién me quisiera decir? La derivada de una o más parcial o más variable. Ok, la derivada. Muy bien, entonces ya tenemos una por acá. Un elemento que ya identificaron que es la derivada. Si comparamos con las ecuaciones algebraicas que teníamos antes, en las ecuaciones algebraicas nunca aparece una derivada, ¿verdad? Entonces, en una ecuación diferencial tiene que aparecer necesariamente una derivada. Ajá. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más debe aparecer en una ecuación diferencial? Que contenga varias variables, o sea, más de una. Ok, algunas tienen más variables, algunas otras no, pero entonces ajá, podríamos poner aquí las variables. Ok. Puede ser una o más variables. Ujú. Entonces, son la derivada de algunas variables. Estas variables, pues como lo dice por acá Sil, algunas son bueno, son las dependientes y el otro bloque son las independientes. Ajá, Eric dice, ¿tienen más de una función? Bueno, algunas tienen más de una función.
algunas otras no. Entonces por acá tenemos función o funciones, ¿no? Algunas solo tienen una y algunas tienen más de una. Hay otro elemento indispensable que de hecho se encuentra en las 3 definiciones. ¿Qué es? Exactamente, Fernando. Lotería, una ecuación, ¿no? O sea, una ecuación diferencial tiene que ser primero una ecuación. Entonces, ¿cómo podríamos identificar una ecuación? ¿Qué debe haber? Esta expresión es una ecuación, 2x. Una Tiene que igualdad. tener Tiene que tener, Una igualdad, profesora. ujú, tiene que tener una igualdad, ¿verdad? Debe de ser tal que, bueno, debe aparecer en principio el signo igual, o sea, no hay de otra. Hay igualdades que son ecuaciones, hay otras que son identidades. Ajá. Eh, bueno, ahí ya es una clasificación ya más específica. Pero en principio debe haber un signo igual, ¿verdad? Para que sea una ecuación. Así es. Muy bien. Entonces, estos elementos que ustedes ya identificaron, ahorita los vamos a escribir en otro lado. Como hemos mencionado, el objetivo de estudiar las ecuaciones diferenciales, pues es que realmente nos permiten hacer esa representación matemática de los fenómenos, ¿verdad? Dependiendo del tipo de fenómeno, por supuesto, se necesitará una ecuación quizá menos compleja o más compleja. Y bueno, de ahí podrían surgir eh, ecuaciones diferenciales en derivadas ordinarias o parciales, que lo vamos a ver. Dice la exactitud con que estos fenómenos son descritos por el modelo matemático propuesto, pues está relacionada con esta formulación. Entonces hay modelos matemáticos más robustos, hay otros menos robustos, pero más prácticos. Depende de lo que se considere, pero pues en el modelo matemático pues va implícita la formulación, ¿verdad? Que es qué ley estoy usando. Ujú. Em, por supuesto, un planteamiento de cómo se construye ese modelo, su solución y pues a partir de esa solución, ¿qué nos dicen los resultados? El análisis de resultados. Y eso pues ya nos da cabida a la propia interpretación, ¿verdad? De ese modelo. Entonces, debemos de tomar todo esto en cuenta en la modelación matemática. Según estos autores, Edward y Penny, nos dicen que las etapas del modelado matemático pueden ser consideradas en estos 3 bloques. Lo primero, pues, es la construcción de un modelo matemático. ¿Cómo se hace ese modelo matemático? No se hace así al azar, ¿verdad? Se hace a partir, pues, de lo que se ha observado, ¿no? Que es cómo se comporta, digamos, un fenómeno, pues de ahí viene la observación, la propia observación, todo el proceso del método de investigación, ¿verdad? La formulación de un problema del mundo real en términos matemáticos. O sea, todo lo que se observa en el mundo real se plasma en ese modelo. La solución del problema viene después. Aquí es donde nosotros entramos, ¿no? En la ecuación diferencial. O sea, se plantea la ecuación diferencial, se resuelve y se interpretan los resultados. Entonces es bien importante, ya en un problema de aplicación, no podemos quedarnos únicamente en la solución matemática. Quizá les haya tocado ver que en algunos planteamientos donde se consideran, por ejemplo, ecuaciones
algebraicas, a veces surgen, por ejemplo, en una ecuación cuadrática, pues dos respuestas. Y cuando estamos estudiando a la propia ecuación, pues damos las dos respuestas como válidas, ¿no? Son resultados matemáticos correctos. Pero cuando ya esa ecuación representa algo en la vida real, debemos de tomar en cuenta si, por ejemplo, la variable solo puede tomar valores positivos. Seguramente les ha tocado resolver una ecuación en donde la incógnita es una distancia y pues resulta que las dos soluciones pues no son viables, solamente una de ellas que es donde esa cantidad es positiva, la otra que es negativa pues no tendría sentido. Entonces esa parte ya de interpretar los resultados también se debe de tomar en cuenta. No solo dar el resultado numérico matemático por darlo, ¿no? Sino entender si es viable o no. Incluso fíjense que a veces esa interpretación nos puede dar pauta a encontrar errores. Si el resultado definitivamente no es algo que se esperaba, no es algo que tenga sentido, podemos determinar ahí un error, ¿no? Bueno, las etapas del modelado, como lo decía, pues viene aquí la situación del mundo real, pues básicamente es la observación, ¿no? Lo que queremos modelar a partir de la observación. Formulamos con un modelo matemático y después se lleva a cabo el análisis con el método de solución, por ejemplo, si es una ecuación algebraica o una ecuación diferencial, qué tipo de ecuación diferencial es, ¿verdad? Nosotros vamos a comenzar desde las ecuaciones diferenciales más simples, que son las ordinarias. Los resultados que nos dan pauta a una interpretación. Y fíjense cómo en este diagrama esa interpretación está ligada al mundo real. Si esta interpretación, vaya, no coincide con lo que se observa, entonces hay que repensar quizá la formulación, a veces porque el modelo matemático es muy, digamos, simple, quizá no considera las variables que se deben de considerar, la interpretación o los resultados que se obtengan no coinciden exactamente con el mundo real. Sin embargo, hay modelos matemáticos, digamos, hasta cierto punto simples, que coinciden muy bien, ¿no? Con lo que nosotros observamos. Entonces, quizá porque las otras variables que no se han considerado, pues no tienen tanto peso. Eh, Aunque sí juegan un papel, no es tan importante. Bueno, de acuerdo a estos autores, en un problema físico se deben de seguir estas etapas o tomar en cuenta lo siguiente para la modelación. Esto es importantísimo, identificar variables importantes. Como decía, si pensamos en un fenómeno, seguramente podemos eh, considerar más de, no sé, 3 variables que estén involucradas directamente en ese problema, ¿no? Un problema físico. Pero ¿cuáles de ellas tendrán más importancia? Pues hay que identificarlas. A partir de esa identificación, pues hay que hacer las suposiciones y aproximaciones que sean razonables. Por ejemplo, cuando se comienza a estudiar la caída libre de un cuerpo, el primer paso es suponer que no hay fricción con el aire. Es un problema, es una suposición, digamos que es razonable, quizá para distancias pequeñas, pero ya no es razonable para una caída libre en donde em, la distancia, digamos, recorrida por el objeto es más grande, ¿no? Es más considerable, ahí sí ya juega un papel importante la fricción con el aire. Entonces, las aproximaciones pues deben de ser razonables. Y hay que aplicar pues las leyes físicas que sean importantes, ¿verdad? Para ese fenómeno. Aquí entonces se construye la ecuación diferencial. En la ecuación diferencial se tienen que aplicar condiciones, ya sea, bueno, aquí lo dice ya de manera específica, iniciales o de frontera, eso lo vamos a entender ya en la siguiente sesión. Y se utilizan las técnicas de resolución adecuada. Nosotros no vamos a seguir esta secuencia. Vamos a estar más o menos trabajando en esta parte, ¿no? O sea, vamos a plantear distintos modelos de ecuaciones diferenciales ordinarias y aprenderemos cómo se resuelven. Y más adelante vamos a ver
al final, digamos, de cada sección, algunos problemas de aplicación, ya el planteamiento. Entonces, cuando vayamos ya en esta etapa, vamos a saber cómo resolverla, ¿verdad? Y de esa manera, pues, habremos resuelto ese problema inicialmente planteado. Entonces, vamos a estar más o menos oscilando en esta parte, ¿ok? Por supuesto, los modelos, pues, sí van a considerar algunas leyes físicas que han usado ya, otras que quizás sean nuevas, ¿ok? Y en esta otra parte que es importantísima, o sea, para que se resuelva un problema de ecuaciones diferenciales, debe haber un planteamiento de cómo inició esa situación, ¿no? O sea, qué condiciones tenía al inicio de ese desarrollo, porque a partir de ello, entonces, pues se puede hacer la predicción de lo que haría, de lo que ocurriría en el futuro. No puedo creer que se me haya ido tan rápido el tiempo, son casi 10 para las 5. Voy a ver qué tanto podemos avanzar aquí. Bueno, que es la primera clase, siempre hay que invertir un tiempo ahí en explicar, ¿verdad? Todo el preámbulo. Bueno, Edward C. Penny dice, los resultados de un modelo matemático, para los resultados se debe de considerar lo siguiente. Se debe recordar que los resultados obtenidos de un análisis matemático no son más exactos que las suposiciones hechas al simplificar el problema. Quizás si nosotros abordamos un modelo matemático con ciertas restricciones, es decir, con ciertas suposiciones para no generar un modelo muy, muy rebuscado que sea muy difícil de resolver, entonces también hay que tener en cuenta que en la solución, pues no nos vamos, no vamos a suponer que nuestras soluciones nos van a dar así una copia fiel de lo que ocurre en la naturaleza, ¿verdad? Porque, pues porque hicimos un modelo simplificado. Entonces hay que tomarlo mucho en cuenta. Y aquí me viene mucho a la mente algo que es, que tiene que ver con el cálculo, por ejemplo, al sustituir en una fórmula algunas cantidades, ¿no? Con datos, este, de mediciones. Quizá les haya tocado, ojalá no, pero quizá les haya tocado a algunos de ustedes que en cursos más básicos, a veces los profesores nos piden sustituir en una fórmula y eh, en mis tiempos pues sí era un poquito más común que metíamos los datos y el profesor nos pedía reportar todos los dígitos que aparecían en la calculadora. Entonces no había una cultura de redondeo, de identificar que lo que voy a obtener como respuesta no puede ser más refinado que lo que yo le di como información al modelo, ¿no? O sea, si yo le di eh, una distancia de 3.4 metros, o sea, no puedo obtener después un resultado que me diga una cantidad con, no sé, 7 decimales. No sería posible. Ujú. Entonces también hay que entenderlo. Eh, ¿Qué tipo de suposiciones estamos haciendo para los resultados que vamos a obtener? Nos dice, por tanto, la solución obtenida no debe aplicarse a situaciones para las cuales no sean válidas las suposiciones originales. ¿Ok? Si yo dije que esto no cambia con el tiempo y al final resulta que estoy considerando que siempre sí, entonces ese tipo de inconsistencias hay que tomarlas en cuenta. ¿De acuerdo? Si hay restricciones al inicio, pues así debemos de irnos hasta el final, ¿ok? Con las suposiciones que se hayan hecho. Bueno, entonces, ¿cómo inicia una ecuación diferencial? Como decíamos, las ecuaciones diferenciales surgen cuando se aplican leyes y principios físicos, pues pertinentes a un problema, ¿verdad? Eh, estas leyes serán de acuerdo a la naturaleza del problema, por eso pues sí se debe de tener cierto conocimiento antes de proponer, ¿no? ¿Qué modelo usar? Para obtener la ecuación diferencial rectora de un problema específico, dice Janos y William Palm, se debe de tomar en cuenta lo siguiente. Tener un conocimiento adecuado pues, de la propia naturaleza del problema, qué variables participan, ya lo veíamos por ahí en láminas anteriores, qué variables van a participar o qué variables son las más importantes. No necesariamente, o sea, podemos tener conciencia de que participan más, pero cuáles son las más importantes.
las suposiciones simplificadoras adecuadas y tanto las leyes como principios aplicables, físicos aplicables y el análisis bien cuidadoso de lo que sea pues resuelto. Vamos a ver este diagrama para finalizar la clase de los tipos de ecuaciones diferenciales que estudiaremos en este curso. Si pensamos en un fenómeno, ¿cuántas variables podríamos suponer? A ver, vamos a proponer un fenómeno. Por ejemplo, un fenómeno en la naturaleza, la lluvia, por ejemplo. ¿Qué variables creen ustedes que podrían tomarse en cuenta para el fenómeno de la lluvia? Mencionen algunas que crean que juegan un papel importante o no importante, pero finalmente están involucradas. ¿El tiempo? El tiempo, ¿te refieres al tiempo, La variable de tiempo. a la variable de tiempo? Ok, el tiempo. Tal vez la presión. Presión, ok, presión del aire. Ajá. La ubicación, dice Gaby. Ok. La densidad del agua. ¿La qué, perdón? La densidad del agua. Ok, la densidad, ajá. Viene, Pero la densidad sería constante, ¿no? tiene que ver con la composición, ¿no? Más bien que tenga el aire, ¿no? En ese momento. La temperatura. La temperatura, ok, la presión. Uf, imagínense cuántas variables han... A ver, ¿por ahí alguien más? ¿La humedad? Ok, la humedad. En general, ¿verdad? Todas las condiciones del aire en ese momento. Pues son más de una definitivamente. Entonces, dependiendo de cuántas variables existan, podríamos clasificar a esas ecuaciones diferenciales como ordinarias donde solo hay una sola variable involucrada y donde son parciales, que hay más de una. ¿Por qué? Pues porque las funciones dependen de más de una variable y por lo tanto los cambios se pueden representar a través de derivadas de este tipo que son parciales, que muy probablemente pues no sepan ni cómo se representan porque ustedes han llevado cálculo diferencial e integral, no sé qué otro curso lleven ahora de matemáticas. Si llevan varias variables, entonces ya habrán comenzado o van a comenzar a estudiar este tipo de derivadas. Ajá, entonces, los cambios en una cantidad cuando hay más de una variable involucrada se representan sí con una derivada, pero esa derivada no se llama ordinaria, es una derivada parcial porque se identifica a la variable con respecto a la que está cambiando esa función. Entonces, pues si se dan cuenta, algunos fenómenos o la mayoría de los fenómenos pues entrarían aquí, ¿no? Porque hay más de una variable involucrada. Pero ¿qué creen? Nosotros no vamos a estudiar este tipo de fenómenos, vamos a estudiar aquellos que solamente se puedan representar a través de una sola variable independiente y son las ecuaciones diferenciales ordinarias. Entonces, habrán algunos planteamientos que si bien involucran a más variables, se pueden acotar con una sola. Entonces, dependiendo de el tipo de derivada, si es ordinaria, como las que ustedes aprendieron en su curso de cálculo diferencial, o si es parcial, como la que van a aprender en su curso de varias variables, se clasifican las ecuaciones diferenciales. Y básicamente tiene que ver con las variables que se involucren en el modelo matemático. Nosotros vamos a estudiar a las ordinarias, que son aquellas en donde hay una sola variable independiente, ¿no? Que si pensamos en más fenómenos, pues quizás resultaría difícil, ¿no? Ver como solo una variable. Bueno, aún con esa restricción, los modelos arrojan buenos resultados. Desafortunadamente se me acabó el tiempo, pues ya no pude continuar con esta primera parte, pero voy a dejar la presentación para que ustedes me ayuden a leerla y podamos avanzar un poquito más deprisa la siguiente clase en esta parte que son los preliminares. Bueno, pues me despido. No sé si tengan alguna pregunta. Permítanme 5 minutos los chicos que no han entrado nunca a Gradescope
y solamente esos 5 minutitos les robo, ¿ok? Entonces nos vemos los demás el día miércoles. En un momento les comparto la presentación y después el enlace en YouTube. Cuídense mucho y que pasen bonita tarde. Nos vemos. Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias.